Muy bien, ahora vamos con el sistema delta-delta. Ok, ¿qué ocurre en el sistema delta-delta? Bueno, en un sistema delta-delta y lo que tenemos son una fuente en delta y cargas en delta. En el triangulito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un voltaje AB, AB de voltaje pico con un ángulo de 0. Vamos a tener el voltaje BC, BC, con un voltaje pico con un ángulo de menos 120 grados. Y un voltaje CA con un voltaje pico con un ángulo de 120 grados positivo. Perfecto. Ahora, las líneas de voltaje son las mismas, los voltajes de línea, perdón, son los mismos que los voltajes de fase. ¿Sí? Eh, quiere decir entonces que el voltaje AB es igual al voltaje AB, que el voltaje BC es igual al voltaje BC y que el voltaje CA es igual al voltaje CA. Y ahora, si hablamos de corrientes, la corriente AB es igual al voltaje AB dividido entre la impedancia delta, que sería lo mismo el voltaje AB entre la impedancia delta. La corriente BC es igual al voltaje BC entre la impedancia delta, que sería lo mismo el voltaje BC entre la impedancia delta. Y la corriente CA es igual al voltaje CA dividido entre la impedancia delta, que es igual al voltaje CA entre la impedancia delta. Muy bien. Si aplicamos KCL en los nodos A, B y C, A, B y C, entonces, por ejemplo, para esta primera espira, ¿verdad? Ok. Vamos a tener que la corriente A, esta corriente A, es igual a la corriente AB menos la corriente CA, que la corriente B es igual a la corriente BC menos la corriente AB, y que la corriente C es igual a la corriente CA menos la corriente BC. Y como lo mostramos en el circuito anterior, que era delta estrella, no, era estrella delta, ¿verdad? Sí, estrella delta. Acá llegamos a la misma conclusión, exactamente igual, si vimos el video anterior, que la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente P. Toda la explicación está en el video anterior, justo como lo acabamos de hacer. ¿Ok? Perfecto. Aquí podemos inclusive hacer algo. Bueno, de hecho, muy importante. La impedancia total es igual a la impedancia delta dividido entre 3. Justo como lo mencionamos en el video anterior. ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí, podemos hacer uno.
Vamos a hacerlo. Ok, vamos a ver. Vamos a agarrar aquí una hoja. Veamos el siguiente. Aquí para aprovechar un poco más este apartado. Tenemos, imaginémonos un circuito que tenemos un delta conectado, ¿verdad? En balance. Ok, entonces tenemos un circuito delta balanceado. Y que tiene una impedancia delta de 20 menos 15J en ohms, obviamente. Y está conectado, bueno, esta es una fuente delta balanceada conectado a un circuito cuya carga también es delta. Dice que el voltaje AB es 330 con un ángulo de 0 volts. ¿Ok? Ahora me preguntan a mí, calcule la corriente A, la corriente B y la corriente C. Muy bien. La corriente de fase de las cargas y las corrientes de línea. O sea, tenemos que sacar IAB, IBC y la ICA. Muy bien. Entonces, lo primero es agarrar la impedancia delta, que es 20 menos 15J en ohms. Y primero vamos a graficar dónde está esa impedancia. Esa impedancia está en el cuarto cuadrante. Tenemos 20 en los reales y 15 hacia abajo. ¿Ok? Aquí está la impedancia delta. La magnitud de esa impedancia delta es Pitágoras. 15 al cuadrado y 20 al cuadrado. Entonces, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, eso nos da 25. 25 ohms. Y me interesa este ángulo. Tangente de phi es igual a opuesto entre adyacente. O sea que phi es igual a la tangente inversa de 15 entre 20. Entonces, tangente inversa de 15 entre 20. Eso nos da 3687. Entonces, ahora sí, en polares, esta era en cartesiana, en polares sería 25 ohms con un ángulo de menos 3687. Eso es en polares. Porque ahora vean lo que va a pasar. Si queremos encontrar la corriente IAB, eso sería el voltaje AB dividido entre la impedancia delta. El voltaje AB dice que es 330 con un ángulo de 0 dividido entre la impedancia que es 25 con un ángulo de menos 3687. Entonces vea qué interesante. La corriente IAB sería 330 entre 25. Eso nos da 13,2. Y el ángulo 0 menos 3687 me daría 3687 amperes. De una vez puedo sacar la corriente A minúscula, porque la corriente A minúscula sería la corriente AB raíz de 3, ¿cierto? Con un ángulo de menos 30, con todo lo que ya sabemos de videos anteriores. Entonces la corriente IA sería 36,87 raíz de 3, ¿ok?
Y ojo con los ángulos, porque aquí tenemos que el ángulo, por ejemplo, de AB es 36,87 y a ese tendría que sumarle menos 30. ¿Verdad? Entonces vea cómo, porque digamos, este señor es este. Y este ángulo de aquí tenemos que sumarlo porque está en multiplicación. Entonces a 36,87 lo multiplico por raíz de 3 y eso me da 63. Ah, un momento. Paren todo. Entonces, no, es 13,2. Por raíz de 3, eso me da 22,86. 22,86 amperes con un ángulo de 6,87. Ya tenemos la corriente A. Vamos con la corriente BC. Okay. La corriente BC es igual a la corriente IA, bueno, perdón, AB con un ángulo de menos 120. ¿Ok? Y yo ya tengo la corriente y AB. Eso era 13,2 con un ángulo de 36,87 por un ángulo de menos 120. Entonces, cuidado, cuidado. Aquí tendríamos que a 36,87 quitarle 120. Y eso me da menos 83,13. Entonces sería 13,2 amperes con un ángulo de menos 83,13. Esa sería la corriente BC. Con eso puedo encontrar la corriente B. ¿Ok? Pero la corriente B, ojo, sería la corriente A, que ya calculamos anteriormente, con un ángulo de menos 120. Y la corriente A anterior era esta. Esta, ¿la ven? 22,86. Entonces, sería 22,86 con un ángulo de 6,87 grados y ahora multiplicado por un ángulo de menos 120. Y entonces a 6,87 le quito 120 y me da que la corriente B sería 22,86 con un ángulo de menos 113,13 amperes. ¿Ven? Y me queda la corriente CA, que sería la corriente AB multiplicado por un ángulo de menos, perdón, de más 120. Ok, la IAB era 13,2 con un ángulo de 36,87 multiplicado con un ángulo de 120. Eso me va a dar 13,2 amperes con un ángulo de 156,87 grados. Y la última, que sería la corriente C, que sería la corriente A, con un ángulo de 120, sería los 22,86 con un ángulo de 6,87 multiplicado por un ángulo de 120, que sería 22,86 amperes con un ángulo de 126,87 grados. ¿Ven? Un ejemplo, aunque todavía no he realizado ejemplos de circuitos, pero quería aprovechar el espacio para que vieran cómo sacar las corrientes y los voltajes. ¿Sí? Ya vamos llegando a uno de los más importantes para nosotros
que estará en el próximo video, que es una conexión delta estrella, que es muy importante para los vehículos eléctricos. Entonces, ya en el próximo video nos daremos cuenta de ello.